Muchas gracias, Mari. Vamos a entrevistar ahora, a hacer un poco de pedagogía para explicar a la ciudadanía qué proyecto legislativo de terrorismo urbano está en juego en este momento en el Congreso. Si eso es bueno, va a ayudar a combatir el crimen por denominarlo ahora terrorismo urbano, o no sirve para nada porque ya las leyes existen, o también, si es que es verdad, que la nueva ley que redefine el crimen organizado está permitiendo que las extorsiones proliferen. De todo esto vamos a hablar con un experto en el tema, el doctor Julio Rodríguez, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Julio? Buenos días, un placer para mí estar contigo. Gracias. Mire, el Colegio de Abogados se ha pronunciado también la Cámara de Comercio, varias instituciones bastante serias respecto a esta ley de crimen organizado que redefine el concepto. Primero, antes de entrar a los detalles positivos, o sea, literales de la norma, ¿es verdad que ha permitido que las extorsiones proliferen? Esta es la opinión que ha dado el decano del Colegio de Abogados de Lima. Y a mí sí, definitivamente me preocupa que de una declaración de ese tipo, porque para valorar la incidencia de una norma en la realidad, no basta simplemente que alguien lo diga, y adicionalmente, en un periodo tan corto de tiempo, te lo digo sinceramente, René, esto es absolutamente irresponsable. Las normas se valoran sobre la base de una comparación en la estadística y en el tiempo. No significa que yo opine que a mí me parece que esto ha generado, porque eso es absolutamente subjetivo. Y han habido varios pronunciamientos del decano respecto al derecho penal que son evidentemente parte de un desconocimiento porque no es su especialidad. Y hay que ser bien precisos. La norma no te va a cambiar la realidad, René. Esto es algo que a veces se señala y se menciona, pero no se entiende. Es decir, el discurso de yo tengo más delitos, yo tengo más penas, yo construyo normas mucho más duras, no significa que retrocede la criminalidad. Científicamente demostrado que más delitos no tengo menos crímenes. Eso está claro, ¿no? Y lo vamos a ver en la ley de terrorismo urbano. Pero lo cierto es que Cerrón, por ejemplo, está apelando esa norma para obtener los beneficios. Sí, pero eso no significa que los actuales extorsionadores estén usando esa norma. Eso es absurdo. ¿Le parece bien la norma a usted? A ver, la norma tiene dos aspectos. Un aspecto que es positivo, que lo hemos conversado alguna vez. Sí. El aspecto de precisión, que se entiende por crimen organizado. Lo que antes existía era un cajón desastre donde cualquier cosa era crimen organizado. 3 personas eran crimen organizado. Eso era absurdo. Banda. Así es. Entonces, lo que ha hecho la norma es dar precisiones para que se entienda la gravedad de la imputación. Ahora bien, lo que ha pasado con Cerrón y lo que ha pasado con otras personas es obvio que va a merecer un análisis de adecuación, si configura o no configura. Ya la Fiscalía tiene los instrumentos y los ha venido aplicando. Ha habido casos públicos donde ya la Fiscalía ha sido extremadamente cauta. Uno de los casos vinculados a ello, que fue objeto de diligencia pública, en donde se valoró. La Fiscalía dijo, para mí es crimen organizado por esto, y se adecúa sistemáticamente a que exista un ámbito económico, porque acá se utilizó al gobierno regional para poder favorecer el otorgamiento de los delitos que tengan penas mayores de 6 años, pero bueno. Y tú me estoy refiriendo al caso Cerrón. Como un ejemplo donde de invocación de esa norma. Y la Fiscalía lo adecuó y el juez lo aceptó. Es decir, la norma no lo benefició. No lo benefició. No le benefició. Así es. Ya, pero entonces hay que esperar la estadística, en todo caso, para ver qué Eso es serio. Ya, ahora, pero por otro lado, simultáneamente, la ley, el proyecto legislativo de terrorismo urbano, más bien facilita, siendo benevolentes, el juzgamiento de las extorsiones. O sea, por un lado, según varias instituciones se favorece, y según esta ley se combate más fácilmente porque le da cadena perpetua a las extorsiones, entre otros delitos como trata de personas, sicariato, etc. Pero usted mismo dice que la ley no modifica la realidad, ¿no? No. Y ahí entramos a lo que otra vez hemos conversado alguna vez. Tenemos normas. Las normas están allí. Tienen el procedimiento inmediato. Tienen la posibilidad de en flagrancia actuar claramente. René, si no hay una decisión política de darle al sistema de justicia en general los recursos necesarios para que puedan resolver estas situaciones, no va a cambiar nada. ¿Qué me refiero? ¿Fue artificial esto? Esto es populismo puro. Populismo. Tanto la opinión, urbano, ¿no? Tanto la opinión del decano del Colegio de Abogados, populismo puro, de la misma manera que llamar terrorismo urbano una norma que hace el Congreso. Ambos son discursos populistas, lamentablemente. O sea, por ejemplo, López Aliaga, cuando habla de terrorismo urbano, ¿es populismo también? No, lo que pasa es que López Aliaga busca construir una estructura de concepto de
Una cosa es que yo como concepto maneje que esto es una suerte de terrorismo porque están actuando de espaldas absolutamente a las normas, y otra cosa distinta es que yo quiera crear un delito. Es decir, conceptualmente, ¿qué es lo que se maneja en el ámbito político? ¿Qué efectos jurídicos tendría que crear el concepto de terrorismo urbano? Es un concepto básicamente como lo han creado en diversos países, como en Estados Unidos cuando se dice lucha, combate contra el narcotráfico, contra terrorismo, etcétera, y lo que hacen es un concepto de estructura transversal al Estado. Es decir, bajo este concepto, esto es lo que estamos viviendo, necesito que colaboren todos los órganos del Estado involucrados para que combatan eso. Técnicamente el Poder Judicial lo llamará como corresponde y de la misma manera lo hará la policía, pero el concepto lo que permite es crear políticas criminales. Políticas públicas. Así es, esa es la idea. No cambiar del nombre. No, eso es ridículo, Claro. absurdo. O sea, porque, digamos, es como terrorismo urbano, entonces ya los delincuentes se van a asustar porque van a ser considerados terroristas. Así no funciona. No funciona, porque además no tiene implicancias como el terrorismo político, ¿no? Digamos. No, y no solo tiene esas implicancias, sino que adicionalmente volvemos al punto de origen. Si yo quiero reducir criminalidad, simplemente dar leyes y subir penas no va a solucionar nada. Eso es populismo, como la pena de muerte que dicen. Tal cual, exactamente Tal cual. lo mismo. Entonces, por eso tú lo acabas de decir claramente, política criminal. Y la política criminal tiene una característica muy singular. Cuando converso con mis alumnos, se los digo claramente, si yo no le doy recursos al Estado para persiga eficientemente, eso significa una política claramente punitiva. Si yo no le doy al Estado los recursos para poder colocar cámaras, policías en las calles, esa es una política disuasiva. Claro. Si yo no le doy a mi población la educación suficiente, el acceso al trabajo, el acceso a transporte público, el acceso a seguridad social, eso es prevención. Entonces, si no funciona este triunvirato, nunca voy a bajar criminalidad. Claro, claro.